Sean ustedes bienvenidos al nuevo episodio de esta temporada 5. El día de hoy tenemos bastante buenos invitados. Entre ellos tenemos a nuestra amiga Pau. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Tona, hola, agroescuchas, bienvenidísimos. Sí, va a estar esto muy divertido. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Listo para Y, el próximo episodio. y viene nuestro amigo Héctor. Ya ¿Cómo sé, ya sé, ahora sí parece que soy invitado después de tanto tiempo que no participo en el podcast. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están, agroescuchas? Un gusto estar de regreso y espero participar más seguido nuevamente. Bueno, vendremos por esta nueva introducción. Ahí les va la introducción para que sepan quiénes somos. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. ¿No? El día de hoy tenemos un episodio que le vamos a poner mente abierta, manos a la obra. Y tenemos aquí, podemos decir que es Agronauta Nerd. Así es que denle, muchachos. Sí, nada más dejas el suelo abierto para que empecemos. Bueno, agroescuchas, estábamos discutiendo antes de empezar a grabar muchísimas cosas y por eso estábamos mente abierta para hablar de tantas cosas de las que estábamos hablando, pero ahorita le voy a dar la palabra a Arturo porque tuvo una gran idea de por dónde podemos empezar. Empezamos por un lado por la colaboración abierta, empezamos sobre la idea de ser interdisciplinario, interseccional. Entonces, ¿por qué no empezamos con una introducción a lo que es eso? Sí, mira, aparte de la pauta para quinta temporada y la curación que tenemos de temas es ver cómo otros expertos en otras áreas se relacionan con el agro, ¿no? Y qué podemos aprender de sus experiencias y también de sus industrias. Y parte de lo que queremos decir con tener mente abierta es cómo adquirir conocimiento y también cómo saber contratar o colaborar y cooperar con otras personas que también son nuestra competencia, ¿no? Pero al mismo tiempo puede ser nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo creamos esa apertura mental de colaborar y de competir? Y es algo que en Latinoamérica varía demasiado porque uno siempre proteges tu familia, muchas veces el agro es eso, son negocios familiares, y también queremos ver cómo mejorar la producción. Tenemos cambios climáticos que hemos hablado antes en otras temporadas y continuaremos hablando ahora. Entonces, para mí es parte de esa pauta de saber cómo calibrar lo que guardas como tu fórmula mágica, pero también qué puedes compartir para elevar el juego de todos, ¿no? No Sí, sé, Paula, ¿qué opinas de eso? a mí me parece que la palabra desde el punto de vista microbiológico, como siempre, es la competencia. ¿Por qué? Porque simplemente es una cooperación que estamos haciendo y cómo poder ver estas habilidades que tenemos todos nosotros y cómo interactuar entre todos para hacer proyectos, digamos que más productivos, más responsables, más sostenibles, que realmente cubra todos los focos y que en definitiva lo que necesitamos es tener un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Nos va a dar una idea general de todo, pero cada quien desde su especialidad realmente va a aportar todos los beneficios para que estos proyectos sean cada vez mejores y mayores a la final de todo. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y de hecho, estamos viendo también en general que las industrias, todo tipo de industrias, ya están empezando a alejarse de la idea de los profesionistas súper especializados y están buscando profesionistas con experiencia multidisciplinaria que puedan manejar temas administrativos, que puedan entender temas, en el caso de la agricultura, temas ambientales, temas de biología de la planta, que puedan entender un poco de finanzas, etcétera, ¿no? Estamos viendo una transformación en esa industria, pero también desde el punto de vista de como productores, esta cooperación competitiva la estamos viendo que se está fomentando para sobrevivir muchas veces a estos cambios, ¿no? Porque vemos que hay cadenas mucho más frágiles gracias al cambio climático, lo vimos con la pandemia. Entonces, hemos visto que muchos de los productores más pequeños, medianos y pequeños, se han unido a hacer
cooperativas que ya las conocemos bien, todo el mundo las conoce, pero para sobrevivir a estos cambios y para poder competir contra las grandes empresas, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de compartir ese conocimiento, sino de colaborar para crecer y para sobrevivir. Bueno, ahorita que mencionaste, Arturo, el cambio climático, yo creo que es un gran tema. Sí, Sí. yo lo que creo es que a la final de cuentas es poder entender cuáles son las expectativas de lo que queremos alcanzar y hacer alianzas o trabajo en equipo para que por fin hablemos de eso que hablábamos hace temporadas al principito, que cuando hablábamos de agricultura holística o de proyectos holísticos, que contengan todos los aspectos que generen un proyecto mucho más completo, que cubra todos los aspectos y que en definitiva saquemos provecho. Y una de esas herramientas definitivamente son las tecnologías que estamos viendo que cada vez son más importantes y que está bueno que aprendamos a usar en todos nuestros proyectos. ¿O qué piensan, agronautas? Sí, totalmente. De hecho, un gran ejemplo es cómo cada vez tenemos que aplicar diferentes tecnologías y conocimientos para entender toda la cadena de valor. Entonces, se está volviendo cada vez más importante que los productores jueguen más roles dentro de esa cadena de valor, ya sea también como distribuidores de su propio producto a los compradores finales o como ciertos países, una vez que se procesa el alimento, están poniendo legislación para manejar no solo las externalidades, es decir, los desechos de nuestro procesamiento de los alimentos, que antes realmente no había estrategias para eso y apenas se están integrando varias economías, sino también qué es lo que pasa postventa, qué pasa con los desechos. Entonces estamos viendo que nuestra cadena de valor, y para ustedes los que nos escuchan que no sepan qué es una cadena de valor, son todos esos diferentes puntos cuando estamos produciendo, donde nosotros le vamos agregando algo extra a nuestro producto para que se produzca, para que se procese, para que lo podamos vender. Entonces, si estamos produciendo, le podemos agregar fertilizante y eso es un parte de nuestra cadena de valor. Si después lo procesamos, pues el proceso de procesarlo, valga la redundancia, algo más complejo, como una salsa, digamos, pues le acabamos de agregar valor y por ende se va a vender más caro. Y después el transporte, eso es otra parte de la cadena de valor hasta que se vende. Y ahora hasta que se desecha. Pero creo que ahí estuve aventando demasiado, pero son cosas que tenemos que entender y integrar en nuestro negocio, ¿no? Sí, oiga, pero a ver, ¿por dónde debe de empezar un agricultor? ¿Por dónde tiene que empezar una persona que se dedica al agro, un profesional sobre todo? Porque una de las preguntas más típicas que nos hicieron, nos han dicho, y además, inclusive del episodio pasado, muchos nos dijeron, oye, pues suelta un poco más de información, ¿no? Porque, pues sí, muchos es muy buenos y tienen que aprender. Yo sé que aquí estamos, sobre todo tengo la facilidad de conocer a Arturo y a Héctor, que son super nerds, y Paula otro tanto, y y es importante el que decirles por dónde empezar, por dónde creen ustedes que debería de empezar. Yo, por ejemplo, creo que en estos momentos, y yo soy muy, muy fan de lo que está pasando ahorita con la digitalización, que tendría que aprender por ese lado. Y las ventajas que le puede dar de la digitalización, un buen punto de partida, ¿no? Y también, ya sé que las cuestiones agronómicas, las cuestiones biológicas, las cuestiones productivas, las cadenas, mínimo agarrar el periódico, el internet o algo así para aprender un poco más, todo te va a sumar. ¿Por dónde creen ustedes que deberíamos de empezar, no? Pues si tuviera yo que, digamos que ver cuál es el primer aspecto que tendríamos que tener en cuenta, es pensar en nuestro proyecto, no solamente en nuestro proyecto agrícola desde el punto de vista, digamos que desde producción netamente, sino también lo que decía hace un momento Reider, que era el tema de cómo poder de generarle un valor agregado, cómo pensar en productos que sean distintos, en productos que tengamos en cuenta, qué más podemos hacer con ese proceso que estamos desarrollando. El hecho de cultivos 360, donde usamos toda la planta, donde establecemos para alimentación de abejas, para generar compostaje, para generar mulch, para generar eso si habláramos de sustentabilidad. Ahora, el hecho de pensar también en cómo llegar al cliente final, qué es lo que espera, que ahora tenga más vitaminas, que realmente sea un alimento y no a una comida chatarra que nos vamos a comer solamente que viene ahora de las plantas porque no es nutricional. Entonces,
Creo que desde allí tener un poco de conciencia de qué es lo que creo y quiero lograr con lo que estoy produciendo en primera instancia. Ese para mí sería el primer paso. Y ya después, bueno, ver el tema de comercialización y más allá de eso, cómo agregarle un poco de valor. Además, pensar que todos esos residuos que nosotros tenemos en nuestros procesos y nuestros proyectos productivos serán la materia prima para otro proceso y aquí empezamos a hablar de circularidad. Entonces es empezar a cómo cierro el círculo. Es lo que yo creo que por allí podríamos empezar. Sí, mira, parte de lo que mencionas tú es también otro sentido en el área de la mentalidad y adecuarse a toda esta realidad, es qué debo de aprender y qué debo de dejar de hacer. Y eso es muy difícil porque muchas veces parte de lo que hemos dicho es, ok, me estás empezando a dar una lista de todo lo que debo de empezar a cambiar y ya tengo yo todavía mis procesos actuales o mis sistemas, o no son sistemas aún, pero los estoy desarrollando y estoy cambiando el motor al mismo tiempo que estoy volando, como la frase en inglés. Entonces, ¿cómo podemos crear ese espacio de apoyo dentro de lo que es el equipo de producción de un predio, etcétera? Y también festejar y fomentar un espacio de vulnerabilidad, que es importante, porque nadie te va a decir en qué está fallando si no estás dispuesto a dar el primer paso. Y creo que parte de crear una comunidad eh, que sea eh, estable, consciente, con circularidad, es ese sentido compartido de vulnerabilidad, de riesgo, porque un temporal climático va a afectar a todos y que no solo sea el sentido de comunidad cuando hay un desastre, sino cómo crear todo un plan fluvial para una región, por ejemplo, o los planes de irrigación. Entonces, cómo crear esos momentos de comunidad y resiliencia y también de vulnerabilidad y hacerlo algo positivo y que vaya mejorando, vaya creciendo. Totalmente, totalmente. Yo creo que es súper atinado ese comentario y, Tona, yo creo que una cosa que es importante sobre la pregunta que hiciste es ¿a quién está dirigida esa pregunta? ¿Cómo debe de empezar? ¿Qué clase de persona? ¿Qué es lo que estamos? ¿Estamos hablando de un productor ya establecido? ¿Estamos hablando de alguien que quiere empezar? ¿Estamos hablando de un agrónomo? Pero algo que para productores establecidos o por establecerse, algo que pasa todo el tiempo es que muchas veces pensamos que lo primero que tenemos que hacer es invertir en infraestructura. Voy a decir infraestructura dura. ¿Y qué me refiero con infraestructura dura? Estamos hablando de los sistemas existentes. Puede ser software digital, puede ser una planta de procesamiento, puede ser tractores y cosas así. Y consistentemente lo que estamos viendo que funcione para que un productor pueda vender su producto, pueda crecer bien y todo, es que tiene que invertir su tiempo, no su dinero, en la infraestructura blanda. ¿Y qué son eso? Son las redes cooperativas que está mencionando Arturo. Son esas redes de potenciales distribuidores o compradores. Es generar esas relaciones que te van a ayudar a crear una red, literalmente una red de soporte y de resiliencia, que si algo le pasa a tu cultivo o se te cae un vendedor o un comprador, te puedes mover le ando pegando en el micrófono, te puedes mover al que, es que me enojé, lo escuchas, me enojé. Te puedes mover al siguiente, ¿no? O, ¿sabes qué? Tu agrónomo ya no puede, pues conoces a otro y que tengas gente con la que puedas hablar, ya sea gente que te pueda dar asistencia técnica, gente que te va a decir la verdad, como dice Arturo, que te va a decir la verdad. Es lo más importante cuando estás en un negocio, que te digan la verdad. Ahí creo que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, lo que estás diciendo, doctor, a veces creo que es algo que tiene que aprender la gente del agro. Y bueno, muchas veces yo conozco que en otras industrias es muy fácil que se compitan, ¿no? O sea, que secretos industriales y todo esto. Aquí en el agro hay sitios que no, pero hay empresas que sí son muy celosas con sus secretos industriales en el agro, ¿no? Que no puedes comprar, bueno, obviamente no vas a vender las plantas, ¿no? Pero, por ejemplo, el conocimiento del cultivo de las técnicas agrícolas, el que a tu vecino le vaya bien en un cultivo, también te puede hacer que a ti te vaya bien, ¿verdad? Que él produzca también bien, sube el precio de la zona y sube la calidad de la zona.
Y creo que eso es una forma de ver el agro, o sea, es muy, y creo que ahí es donde cambian las cuestiones económicas entre otras. Aquí la competencia no es directamente vecino contra vecino, ¿no? Podrá ser contra regiones o países contra países, ¿no? Pero al final de cuentas, por ejemplo, y eso es un tema que me llama mucha atención, si se producen berries y se empiezan a vender berries en otro país que nunca había comido berries, todo el mundo va a empezar a comer berries. Entonces, de gente que produce berries va a empezar a vender berries. Entonces, si tú le ayudas a tu vecino a producir mejor berries, a ti te va a convenir porque hay mejor oferta y hay mejor mercado. Y a lo mejor tú no llenas un contenedor, pero con el vecino ya puedes llenar un contenedor en conjunto, o se crea un empaque, se crea una cadena productiva, y eso genera un ecosistema de producción, o sea, y muy sano, que se pone un empaque, una cadena fría, un sistema de exportación, o sea, eso es lo que tenemos que apoyar, y por eso se llama Agro Hacker de la temporada, ¿no? El que nos ayudemos unos a otros, como productores, como agrónomos. Si yo le enseño a mi chalán que está trabajando conmigo a cómo manejar un sistema, pues puede ser muy bueno, porque al final de cuentas él va a instalar el sistema, ¿no? Y es que entonces crear conocimiento. De ¿Cómo acuerdo. ven esta parte? No, totalmente. Y de hecho tú estabas mencionando que en las otras industrias es muy común mantener esos secretos y todo. Irónicamente, muchas de esas industrias se están moviendo hacia la cooperación. Ujú. Hay un nuevo término, agroescuchas, bueno, no nuevo, ya tiene como unos 5, 6, hasta creo que como 7 años, pero que apenas desde hace como 4 años, 5 se está realmente implementando, que se llama innovación abierta. Entonces, ¿a qué se refiere la innovación abierta? Se refiere a cuando diferentes empresas o instituciones, que puede ser con una universidad, puede ser con grupos sociales, puede ser con el gobierno, lo que sea, se juntan para trabajar en algún desarrollo porque hay un problema en común que tienen una específica industria, digamos, la falta de eficiencia en el manejo del calor, no sé, en la producción de ropa, por ejemplo. Vamos a decir eso. Entonces está ese problema en la industria. Entonces, un montón de empresas o diferentes grupos se juntan para resolver eso y ¿quién es dueño no hay nadie que sea específicamente dueño de esa tecnología? Se comparte entre los que participaron. Entonces, todos les va mejor, todos gastan menos recursos, es algo clave para mejorar, darle más valor a su cadena de valor o reducir el costo de esa cadena de valor. Y como industrias las vuelven más fuertes, ¿no? Y tenemos otros ejemplos que hemos mencionado en otras ocasiones, en otras temporadas, que es como la ecología industrial. Que la ecología industrial es cuando diferentes industrias de diferentes temas, por ejemplo, se juntan para compartir sus desechos o los recursos que les sobran y con eso disminuyen la cantidad de recursos y le agregan valor a sus productos. Entonces, si tenemos una fábrica de papel, pues sus sobras la mandan a un lugar donde los incineran y ellos producen calor y ese calor lo comparten con una harinera de pescado, por ejemplo. Ajá. Sí, y en definitiva creo que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que trabajar en equipo es mejor y reduce los costos y vamos a obtener beneficios todas las veces, entonces desde allí vamos a beneficiarnos todos, ¿ves? Desde allí lo que podemos hacer es empezar a ver cuáles son las condiciones de poder ver cuáles son los beneficios reales de trabajar en equipo, cómo podemos solucionar los problemas juntos. Si nos damos cuenta, los agricultores, los campesinos, como los llamamos nosotros, comparten lo que tienen en su cultivo, o sea, cuáles son sus técnicas y todo lo demás. Antes estaba lo que decían ustedes, ese secretismo, esa idea de esto es muy, no lo comparto porque quiero sobresalir solo, pero resulta que a estas alturas del partido ya todos estamos trabajando en equipo. Que trabajemos con los desechos del uno para poder generar un beneficio como bien lo dice Héctor. Y además de eso ya empezamos a hilar un poco más fino y es ver qué de esas cosas que estamos haciendo en conjunto podemos ir mejorando cada vez y eso lo hacemos gracias primero a la tecnología y segundo a que llevamos un proceso donde podemos medir porque si no medimos no podemos mejorarlo. Entonces, ahí es donde entra en juego esa vulnerabilidad de la que hablaba Arturo y pensar que todos estamos metidos en el mismo barco. Así que todos debemos proteger nuestro barco para seguir navegando este océano.
Y si es así, pues vamos a llegar más lejos. Sí, mira, algo que se me ocurrió en los ejemplos, o sea, quisiera dar una ronda de ejemplos concretos que sepamos de diferentes regiones en Latinoamérica, de productores que hicieron esto. Si ustedes saben de uno, díganlo. También a los agroescuchas, ahorita les pedimos, si saben de algún ejemplo, pónganlo en los comentarios, díganos, y también nos permite a nosotros darle seguimiento a este episodio con ejemplos reales, no nada más hablar en abstracción. Algo que se me ocurre muy tangible es que cada productor pequeño, por ejemplo, puede que tenga su propio sistema de transporte para llevar sus productos, ya sea frutas, verduras, por decirlo así, a mercado a vender. ¿Y qué tal si por compartir problemas comunes que tengan los productores, qué tal si en lugar de ellos dedicarse a transportar sus productos, generan una cooperativa de transporte especializado de productos que pueda garantizar, por ejemplo, que 20 o 30% del producto no se dañe antes de que llegue al mercado? ¿Qué tal si simplemente puedes aumentar la calidad de tu producto porque garantizas que de donde se generó hasta el consumidor no va a llegar mayugado, que si es de exportación no te lo van a rechazar? Y es crear un nuevo sistema en ese ecosistema, como lo mencionaba Paula, como lo mencionaba Héctor, de, ok, necesitamos una red de transporte y no vamos a competir por tener el mejor tractor o el mejor tráiler, porque nuestro punto de eficiencia es el campo, pero necesitamos un transporte muy bueno que pase a tal hora conmigo, a tal hora contigo, y que llegue al mercado, y que si podemos garantizar volúmenes entre todos de producto, tal vez podemos también, otra cosa que podemos hablar después en otro episodio es la capacidad de negociar. Y para poder negociar tienes que saber valorar. Y creo que es un tema, Héctor, que podemos ampliar mucho en cuanto a la innovación. ¿Cómo le podemos... Es, es fácil ponerle precio a algo, pero no necesariamente ponerle valor a algo, especialmente cuando hablamos de circularidad y valor de segunda, tercera, cuarta ronda. Entonces, en primer tema, pues sí, quisiera preguntarles de ejemplos concretos, si saben de alguno, invitar también a los agroescuchas que nos digan ejemplos y reacciones de todos. Yo, por ejemplo, conozco una startup argentina que se dedica a rentar equipo agrícola. Ajá. Agrofy creo que se llama, no recuerdo. Por ejemplo, tú quieres un tractor, ¿qué caso tiene que compres un tractor si no lo ocupas todo el tiempo, no? O sea, y si te vas a gastar $86,000, $1,100,000 en un tractor, pues ¿por qué no mejor lo rentas por el tiempo que lo necesitas, no? Así como si fuera un Uber de tractores. Y creo que eso sería un buen término porque es lo que decía un maestro de la escuela, me acuerdo hace 20 años decía él, o sea, es que aquí los agricultores compran un tractor por estatus, yo tengo mi tractor, ¿no? Pero ahora con la tecnología como está, creo que sí es importante el poder compartirla. Sí hay gente que lo ocupa a lo mejor al mismo tiempo, pero por ejemplo, creo que puede llegar a generarse una renta o compartir métodos, ¿no? O sea, por ejemplo, eso se da mucho en los sistemas de riego. Los sistemas de riego en la zona de Sonora, que hay gente que hacen trabajos y proyectos en conjunto para poder hacer riegos en conjunto, está bastante bueno. O sea, crean un sector de riego y el beneficio es de toda la comunidad. Otro punto que se me ocurrió ahorita, para decir, por ejemplo, me quedan muy asociaciones que se crean para el beneficio de un grupo de productores. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de Anne Berris. Anne Berris, que conozco a su director, conozco todo el proceso y creo que es de las expos agropecuarias más interesantes de México. Pero cuando tú ves a toda la gente ahí que invierte dinero, y me decían ellos que la primera vez que le hicieron la reunión de Anne Berris, llegaron 20 personas y le hicieron un salón. La última vez que fuimos eran unos 1,600 personas, ¿no? En un evento, o sea, y la ventaja que le da es que van las mejores empresas a presentar su tecnología, pero sigue siendo una asociación. Y creo que esos son los medios que pueden ayudar a que la agricultura sea más rentable, ¿no? Definitivo. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Yo tengo un ejemplo que fíjate que es la cosa más sencilla del mundo con productores, por ejemplo, acá en Colombia, en Boyacá, en una vereda donde ellos son productores de mora y se asociaron.
se asociaron y lo primero que hicieron fue buenas prácticas agrícolas y de allí escalaron precisamente para tener los productos certificados. Ya tienen el cliente que les compra, o sea, ya tienen el nexo comercial para que les compren y ya tienen digamos que poder cumplir todo esto. El siguiente paso es que, claro, ellos son 30 productores, 30 familias que producen mora, pero ahora tienen que llenar contenedores. Entonces, claro, tienen que garantizar que los demás cumplan con las características que se necesitan para poder llenar el contenedor y que todos se beneficien. Y con la misma, por ejemplo, empresas que hacemos transformación de residuos, vamos a tomar todos esos residuos de cosecha, residuos de frutas, todo lo de pulpas, lo transformamos en bioinsumos y volvemos a cerrar. O sea, es parte y es lo más simple que podemos hacer. ¿Y todo desde dónde? Nuevamente desde las cooperativas y desde la asociatividad, porque es trabajo en equipo. Es el común que yo creo que estamos viendo hasta el momento. Definitivo. Yo creo que las cooperativas van a ser como uno de las armas más fuertes que tenemos contra el cambio climático y hacia la sustentabilidad. Y yo tengo dos ejemplos, uno desde el punto de vista de una distribuidora y del otro punto de vista de trabajo comunitario. Entonces, el primero, el comunitario, es como una bibliotecas en diferentes partes de Estados Unidos a través de apoyo comunitario están empezando a comprar infraestructura agrícola, maquinaria agrícola, que le prestan a los productores. ¿Por qué? Porque la gente ya no estaba yendo a las bibliotecas. Entonces, ¿cómo podían mantenerse vivas? Bueno, ¿sabes qué? Estamos en pueblos rurales, vamos a hacer esto, vamos a apoyar a la comunidad y tienen tractores, y tienen carretas, y tienen de todo. Y lo prestan. Y nada más tienes que sacar tu tarjeta de la biblioteca, pagar un pequeño fee y ya con eso. Y el otro es que una distribuidora se dio cuenta que estaba buscando trabajar con gente perteneciente a minorías en Estados Unidos y específicamente con gente que tuviera, que ha sido históricamente ignorada y maltratada en Estados Unidos, que básicamente siendo Estados Unidos son casi todas las minorías. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, ellos tuvieron una grandiosa idea que es, en vez de buscar productores que ya tuvieran sus certificaciones GAP y todo eso, crearon becas para certificarse. Entonces, ellos invertían en los productores con los que querían trabajar porque resulta que la mayoría de los productores pequeños en Estados Unidos que vienen con los que en Estados Unidos le dicen las producciones ancestrales son las producciones que ya hacemos en México, que ya hacemos en Colombia, naturalmente en nuestros pueblos y todo eso. Bueno, pues todos ellos ya siguen las prácticas de salubridad y de producción orgánica porque es la forma en la que aprendieron naturalmente. Todos ellos. Bueno, entonces esta distribuidora paga la certificación GAP y paga la auditoría para estas personas. ¿Por qué? Porque está invirtiendo en sus potenciales distribuidores, en sus potenciales vendedores de productos. Entonces terminan vendiendo productos de primera calidad, de productores que casi no tienen desechos, porque son muy eficientes con su producción, porque simplemente no es como que pueden agarrar y producir 300 hectáreas y que se les vayan a echar a perder 2, no, porque para ellos dependen mucho de sus producciones. Entonces, producto de gran calidad, de gente que realmente lo necesita y que para ellos el pagar las anualidades y la auditoría para esta distribuidora es mínimo en comparación a lo que ganan del porcentaje por vender ese producto, ¿no? Entonces, un ejemplo para que vean dos muy diferentes, pero totalmente posibles en nuestros distintos países. Así es. Creo que eso nos devuelve la esperanza. Sí. Hay que invitar a nuestros... Dime, ¿Sería algo así como los roomies agrícolas? ¿No sé? Los roomies agrícolas. Yo creo que sí, ¿no? Y vivimos en conjunto, compartimos todas las cobijas, las salivas, todo, ¿no? Como agricultores. Bueno, eso ya suena a otra cosa. Pero no. Sí, bueno, no sé qué te tomaste, pero podría ser, o sea, bueno, desde el punto de vista, bueno, está bueno, pero si lo vemos, hay productores que están trabajando. Yo que trabajo con productores agrícolas que producen sus bioinsumos para hacer sus proyectos más eficientes, lo que estamos trabajando ahora es empezar a trabajar todos esos bioinsumos con calidad para trabajar con los vecinos y para poder llegar a tener más estabilidad en las producciones y poder hacer lo que hablábamos hace un momento y es
poder negociar, poder tener producto de calidad sin que me impongan a mí un precio, sino que como somos conjuntos, somos volumen, somos mayoría, sabemos cuáles son nuestras condiciones con calidad y demás, podemos nosotros mismos negociar y ahí retomamos nuevamente el tema del agro como empresa, como un negocio. Sí, es excelente. Mira, nada más retomando un poquito lo que dijo Héctor de la librería de herramientas. Yo estoy muy familiarizado con este concepto porque en Nueva Zelanda, para los espacios de hackers, el Makerspace, donde puedas comprar, puedas utilizar una impresora tridimensional o ir a fabricar algo, esos espacios existen. Y hay uno en particular que es una librería de herramientas y para cualquier persona con el modelo de tarjeta, y hay unas que son membresías, hay otras que es tarjeta de biblioteca, que es lo que tienen en Auckland, en Nueva Zelanda, pero específicamente en el que yo he ido, para tú poder sacar una herramienta, tienes que aprender y tomar el curso de cómo operarla correctamente con las medidas de seguridad correctas. Y eso les garantiza a ellos que poco a poco la gente ha tomado la capacitación correcta para utilizar las herramientas correctas cuando las necesitan. Y no se van ahí ahí se va, lo empiezas a usar y si hay un accidente en el campo, etcétera, se sucede. Entonces, la intención que ellos tienen es cómo reducimos accidentes y no puedes sacar ninguna herramienta si no tomas el curso. Ahora, Y un pequeño son costos paréntesis. muy bajos. Un pequeño paréntesis, esto del Makerspace, perdón Arturo, que nada más para explicar a los agroescuchas, si no los conocen, los Makerspaces o Fab Labs, porque es una ONG de nivel mundial que está hasta en México, en Colombia, está por toda Latinoamérica también, son lugares donde tú puedes aprender a utilizar una impresora 3D, a utilizar una cortadora láser. Muchísimas startups, ya que esta temporada toma mucho el tema de startups, utilizan esos lugares para crear sus prototipos. Entonces, agroescuchas, si ustedes están interesados en crear algo, vayan a estos lugares. Es muy probable o existe la posibilidad que cerca de ustedes, dependiendo de dónde estén, haya uno de estos lugares y suelen estar en las universidades, suelen estar en las bibliotecas, suelen estar en diferentes lados y son membresías relativamente baratas porque estos lugares están hechos para fomentar la creación. Ahora sí, ya te dejo continuar, Arturo, nada más quería tocar. No, sí, definitivamente. Y otra cosa es que no buscas si ya existen y si no existe uno, inicia tu propio espacio de fabricación, tu laboratorio de fabricación, porque puede que tú ya tengas de tu garaje o en tu área de trabajo, tengas herramientas que las puedes usar, pero no las necesitas todo el tiempo y las puedes compartir. Entonces, ¿cómo creas ese espacio de cooperación y de compartir? Entonces, es una oportunidad muy buena. Sí, y yo creo que haciendo un paréntesis, como dice Héctor, creo que ese es el motivo de Agronauta de esa temporada, y crear ese vínculo de conocimientos. Esperemos que más adelante podamos evolucionar para que los agroescuchas puedan tener acceso a estos datos, ¿no? Y nosotros también, con gusto, hemos compartido desde las redes sociales, de todo esto. Pónganse en contacto con nosotros si quieren conocer algo. Si nos ha tocado que alguna gente que participó en nuestros podcasts, o sea, alguien que los escuchó y los ponemos en contacto con ellos, sobre todo otros podcasts, pero sí somos muy dados a compartir, y ahora la idea sería que también que la gente que quiera aprender algo, pues lo haga directamente, ¿no? Pero ¿qué les parece, compañeros, si vamos concluyendo? Porque Sí, me ya, parece que cada idea que está aquí inmersa, que parece suelta y que a la final vemos que lo que estamos diciendo es todo lo que podríamos hacer y que en definitiva es cómo empezar a pensar fuera de la caja con mente abierta, empezando a entender que hay nuevas alternativas para por fin ponernos a trabajar. Así que creo que definitivamente estuvo buenísimo el título. Creo que si cada uno, agronautas, da como un tip o un mensajito que queramos dejarle a los agroescuchas para que lo tengan ahí en el tintero fresquecito y como consejo, como objetivo o como idea general. Y de allí sí cerramos y nos despedimos. sí, Pau, parece que
A ver, ¿quién hice yo primero? A ver, tú, Tona. Ok, yo digo yo primero. Ya ves que es que ella dice, díganme a ver quién, y no dice nada. Bueno, pero creo que la palabra es compartir y creo que es abrir la mente y no nada más en herramientas, sino también en conocimiento. Creo que hay mucho que compartir entre nosotros y por eso es el espíritu de esa temporada y que compartamos información. Nosotros con gusto compartimos lo que hacemos. Si tú compartes, se te regresa 2 veces, o sea que esa metodología puede servir mucho, ¿no? Entonces, pues creo que ese es mi punto de vista, y compartir información y conocimiento. Genial. Bueno, yo lo que diría en este caso es, además de compartir, es con la idea de tener la mente abierta, es no necesariamente porque no lo conozcas o no lo entiendas, quiere decir que está equivocado. ¿Por qué? Porque muchas veces descartamos ideas que pueden funcionarnos, pero es como darnos la oportunidad de probar nuevas cosas y no las probamos y si nos gusta, nos las quedamos y si no, pues simplemente a otra cosa mariposa. Entonces, desde allí creo que mi propuesta es mente abierta para probarnos ideas. Sí, muy bien. Mira, parte construyendo lo que acaba de decir tú, Paula, es no necesitas ser el experto. Si quieres, si estás empezando con la mente abierta a hacer algo, inténtalo en un espacio pequeño, poco a poco. No tienes que esperar a aprender todo un tema, 2 años, 3 años, etcétera, sino que ve iterando y ve viendo qué puedes adaptar y inclusive accesa a otros canales de YouTube. Hay mucha gente que comparte sus errores y es lo que crece mucho los canales también. O sea, qué están intentando, en qué se equivocaron y compartir qué fue el error, cuántas veces se equivocaron, como si fuera un videojuego, pero es la vida real. Y yo lo que les invito es, si tienen más ejemplos de este episodio, de compañías que saben ustedes, saben escuchas, por favor compártanos en los comentarios, envíenselos a Tona, envíenlos por redes sociales y los agregamos y los ponemos en contacto con esas personas. Genial. Y bueno, para concluir, muchísimas gracias, Arturo, Pau, Tona, por esas buenísimas conclusiones. Yo realmente no tengo mucho más que agregar, fuera de decir que hay veces que pensamos que necesitamos saber todo. No tenemos que saber todo, nada más tenemos que aprender a conocer a la gente que nos puede ayudar a resolver esas dudas y confiar en esas personas, como dijo Pau. También tener esa curiosidad para saber, tratar de aprender qué es lo que no sabemos, ¿no? Porque dicen que hay diferentes cosas. Está sabemos lo que no sabemos y después está lo que no sabemos que no sabemos. Y no sabemos hasta dónde nos podemos aprender y nos podemos ayudar. Estoy siendo súper redundante, agroescuchas. Sí, ya nos dimos cuenta que hace 2 Pero meses. la última cosa, ahora sí, mi última conclusión es que si les interesa buscar, si ustedes si no tienen acceso a los materiales para empezar a producir sus propias cosas o las herramientas y todo, busquen en internet si hay uno de estos espacios para ustedes o busquen con sus vecinos y les voy a decir ahorita el nombre de uno que pueden encontrar que es la ONG o esta organización sin fines de lucro a nivel mundial que se llama FabLab, FABLAB. Búsquenlo en Google y lo van a poder encontrar, tienen de todo y dan esos cursos justamente de cómo utilizar los equipos de manera segura. Y he visto gente hacer cosas tan sencillas desde que un juguete y una cajita de madera hasta sensores. Entonces, aviéntense, agroescuchas, busquen esos lugares si les interesa aprender sobre ingeniería, sobre construir, lo que sea. Van a ver que les va a ayudar de alguna manera u otra a lo que están haciendo actualmente porque es una nueva rama de conocimiento. Súper. Ok, pues muchas gracias a los tres. Y Se nos fue Tona. Sí, nos fue. Se quedó sonriente mínimo, ¿no? Y no estaba... Tal vez se va a decir, nos vemos la próxima semana a la misma batihora en el mismo Vaticanal. Exacto. Sí, bueno, ahí estamos, agroescuchas. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, por permitirnos llegar a ustedes, compartir esta información que a nosotros nos hace de verdad inmensamente felices compartir. Estamos en el camino hacia un gran futuro. Llegó el momento de tener las mejores herramientas tecnológicas. Ser digital. Mejorar el conocimiento y compartir.
La nueva agricultura se basa en conocimientos ancestrales. Y nuevas tecnologías que nos darán el poder de limitar y mejorar nuestro planeta. Es momento de ser un agrohacker. Te corté